Cristo, en la muerte y en la resurrección, yo soy más que victorioso. Porque si he muerto en Cristo y he resucitado con Cristo, ya el pecado nos enseñorea de mí. ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué está diciendo Pablo en el 6.14? Vamos a leerlo rapidito. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? En el Romanos 6.14, déjenme buscarlo, aquí está. Romanos 6.14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, esto es tremendo. Ya el pecado no se enseñorea de usted ni de mí, porque nosotros no estamos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dios, más conflicto, no, aquí hay más conflicto, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Sino que ahora me habla de gracia. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sí? Vamos a ver. Dice la palabra, dice: estar bajo la ley quiere decir que debemos hacer algo para Dios. Ya lo vimos hace rato en el abrevó. Cuando usted está bajo la ley, usted tiene que hacer las cosas para Dios. Los estatutos y ordenanzas que estaban en el Antiguo Testamento, todas eran que usted tenía que hacer. Ayuna, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Había un solo ayuno. De paso, para el mundo había un solo ayuno. Búsquenlo en Levítico, en el día de la expiación. Nada más. No sé qué hacen hoy ayunando. ¿Ah? Podemos hablar mucho sobre eso, y aunque ya el pastor Tony en las redes tiene 2 prédicas hermosas acerca de esto. Doctrina clara. La iglesia de Cristo no ayuna. Nadie puede quitarme en la Biblia eso. Me asumo ese derecho. Lo sé, lo he considerado y ahora lo he presentado delante del Señor. La iglesia de Cristo no debe ayunar. Ese es otro tema. Ya está claro. Búsquenlos en las redes, los que me miran allá en cualquier parte del mundo. Sí, ahí está. Dice: el ayuno, pastor Tony Gentili. Así como suena, Gentili. Sí, ahí lo pueden conseguir. Bien, seguimos. Entonces, estar bajo la ley quiere decir que debemos hacer algo para Dios. Pero estar bajo la gracia quiere decir que Dios hace algo para nosotros. Dios hace algo para nosotros. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Romanos capítulo 1, verso 17 nos enseña algo bonito. Sí, algo bonito. Romanos 1, 17 nos enseña algo hermosísimo. Y dice: porque en el Evangelio, dígale ahí, hermano, porque en el Evangelio, dígaselo, porque en el Evangelio, sepan, de Dios, dice, no, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ah, muy bien. En el Evangelio de Dios, que estamos viviendo, que es el Evangelio de la gracia, las cosas ahora cambiaron de obras a fe. Y dijimos que esa fe es saber, ¿qué más? Considerar y presentar. Cuando yo me apropio de esa verdad y la hago mía, estoy aprendiendo ¿qué? Fe. Y nadie te va a mover. Y cuando yo digo que en el Evangelio de Cristo cambiamos de ley, comienza Pablo. Ya no estoy hablando del pecado, de la carne. Estoy hablando que ahora tengo un problema con la ley. Cambio de ley a fe. Estoy diciendo que ahora Dios hace para mí las cosas. Porque ahora yo vivo en una justicia llamada Cristo por medio de la fe, ya no por la obra. Porque el justo, usted vive por fe. ¿Fe en qué?
en que usted sabe, en que usted ha considerado y que usted se ha presentado y se ha comido la papa completa. ¿Estamos donde estamos? Eso es fe, mis hermanos. Qué bonito. Y en el capítulo 1 allí, más adelante, cuando tengan tiempo en sus casas, pueden terminar de leer, comenzando Romanos, cómo Pablo nos presenta un concepto de fe más amplio, más hermoso, mis hermanos. Dejemos la pereza. Y si hemos sido avivados en el Espíritu, nuestra relación cristocéntrica con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es vertical. Si usted no lee la palabra y ahora usted está muerto. Y si usted no aprende eso, ¿cómo puede tener una relación horizontal entre la iglesia y los demás que no conocen? Aprendan eso, mis hermanos. Eso es doctrina. Eso es doctrina, mis hermanos. Tienen que aprenderse. Entonces aquí está claro lo que es la gracia, mis hermanos. Bien, yo diría más bien que demasiados cristianos hoy, como lo dije hace rato, un 90% de los cristianos, o prefiero llamar creyentes, yo creo que el término más adecuado es creyentes, están agobiados por reglas, y reglas religiosas. Fíjense, por buenas obras y buenas resoluciones, sin que ellos se den cuenta que haciendo eso, ojo, aún haciendo eso, no pueden agradar a Dios. No pueden. Aún haciendo eso, no pueden agradar a Dios, ni mucho menos hallar la santidad que todos quieren a través de sus propios esfuerzos. Nadie. ¿Cómo hay cristianos en iglesias haciendo qué? Obras de hombre, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, para alcanzar qué? Se esfuerzan para alcanzar esa santidad que nunca van a alcanzar. Porque eso es estar bajo qué? Bajo la ley. Qué trágico es ver la mayoría de aquel que se dice hijo de Dios, cristianos, esclavos de la ley, haciendo obras conforme a la ley, buscando ¿qué? Agradar a Dios. Cuando acabamos de leer que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Dígale que está al lado, hermano. El justo por la fe vivirá. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria. Denle un aplauso. El título de esta prédica está allí, ¿sí? Yo no sé qué hora serán y espero que me tenga un poquito de calma y de paciencia. ¿Sí? Todavía me quedan unos 15 minutos. No sé, ustedes me dan 15, 20, no importa, ¿verdad? Ok, ¿están aprendiendo, iglesia? No, estamos aprendiendo del Señor hoy. Amén. Gloria a Dios. Sí. Por eso hoy yo le puse el título a esta prédica: el conflicto interior del hombre. Y quiero que de aquí en adelante, ¿sí?, me presten un poquito de atención. Dejen de copiar un poco. Yo sé que a ustedes les gusta copiar y se les enseñó desde que vinieron aquí peladitos niños en Cristo que deberían traer lápiz, un cuaderno y la Biblia para copiar y parecernos a alguien por allá en Berea, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero en este momento yo les pido, porque esto va a estar grabado y mañana, pasado mañana ya está en YouTube y la pueden ver, aunque nos interrumpimos un ratito. ¿Okay? Quiero que me presten atención. Ya vimos el capítulo 6 y dijimos que no puedo dejar de leer el capítulo 7 ni el capítulo 8. Pero hoy lo vamos a hacer el 6 y 7 por una sencilla razón. Si los 3 capítulos me enseñan la salvación y la doctrina clara de la salvación en el hombre con respecto a Dios, para volver otra vez donde estábamos en Adán, cuando caminaban de la mano, porque era la relación en santidad. Cuando comienzo el capítulo 7, ya Pablo no me va a hablar del pecado de la carne. Pablo se consigue con otro problema.
Y quiero hablar en función del Pablo para que nosotros podamos entender en mi carne, en su carne, como usted fuera Pablo, las interrogantes de Pablo. Amén. Bien. Fíjense. Si la ley es de Dios, es santa y es buena, dice la palabra, ¿verdad que sí? Amén. La ley es santa y es buena. Pablo se hace dos preguntas. Si la ley es buena, ¿por qué Dios estableció la ley si no santifica? Comienzan los problemas. Yo sé que de aquel lado están bien. ¿Por qué Dios estableció la ley dada a Moisés si la ley en sí misma no santifica? Comenzaron otro problema interior. El hombre vive de eso, problemas de interior. Pero ya resolvimos uno. Vimos que ahora tenemos una victoria en el capítulo 6. Y en vez de saltar al capítulo 8 en la victoria del Espíritu Santo para vivir una vida llena de bendición, ahora Pablo me trae una derrota con el capítulo 7. Y esto es bueno aprenderlo. Y esto vuelvo a detallarlo con calma. ¿Sí? ¿Por qué Dios estableció la ley si no santifica? ¿Qué propósitos tendría Dios en su mente? Pues vemos que Pablo hizo estos dos descubrimientos y tiene dos respuestas que para él fueron muy duras, para él fueron extremadamente duras, y para usted cuando las escuche, y para el que me está viendo allá que se cree fariseo, judío, hebreo, no siéndolo y aún siéndolo, escuchen lo que le pasó a Pablo. ¿Qué descubre Pablo? Uno, que la ley en sí misma es totalmente espiritual, es santa. Pablo descubrió, la ley es santa. Estamos hablando de Saulo de Tarso, hoy Pablo ahí convertido a Cristo. Descubre que la ley, ¿qué es? Es espiritual. La ley. Pero hay otra cosa. Número 2. El creyente es carnal y es vendido al pecado. Pablo se da cuenta que la ley dada por Dios para Israel es espiritual, y que él se da cuenta que él sigue siendo carnal y que no puede agradar a Dios aún haciendo la ley. Se da cuenta que en vez de agradar a Dios, la ley lo señala y le dice: tú eres débil en la carne, tú eres débil bajo la ley, porque cuando tú lees la ley y notas que en tu carne está lo que la ley dice, usted se hace ley para sí mismo. Ya no le puedo agradar más, ya no le puedo agradar. La ley ahora me condena. ¿Qué derrota para Pablo? Fariseo, judío, hebreo. Y se consigue que con la ley él no puede agradar a Dios, ni siquiera con sus propios esfuerzos. ¿A cuánto les estará pasando esto? Yo sé que muchos cuando vean el video y estén haciendo, porque lastimosamente como hay hoy creyentes que diciéndose ser seguidores de Cristo hacen la obra de la ley y quieren cumplir la ley, pues déjeme decirle que lo mismo que consiguió y consideró Pablo y descubrió Pablo, usted lo está descubriendo hoy. La ley no te sirve para agradar a Dios, porque la ley te condena, la ley te señala, la ley justamente hace eso, mis hermanos. Y ella es santa, es espiritual la ley. Pero cada vez que usted dice una mentira, la ley te dice: pecaste, ya no le hagas a Dios. Cuando usted ve a su hermano y lo ve mal, la ley te dice: uy, asesinaste. No tienes amor.
Cuando no ayudas a aquel, ¡ay! La ley dice, dale esto. Pero usted hoy no mata cabritos, y no mata corderitos, y no mata vaquitas. La ley te señala, eres imperfecto. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa posición de Pablo? Yo sé que muchos dirán, ay, nos están dando, pero no fui yo. ¿Sí? Fíjense. La ley despierta el pecado. En el verso 8 del libro de los Romanos, capítulo 7, ¿sí? Capítulo 7, verso 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Pablo decía, oye, vivo sin ley y ahora el pecado está en mí muerto. Ahora codicio, persigo cristianos, digo que soy el mejor, yo tengo la verdad, pero cuando la ley la leo y me dice, no mates, ¿qué hacía Pablo? Ahora el pecado se ha avivado en mí y ahora el pecado me condena, porque la ley lo dice. Ahora el mandamiento, en vez de ser provechoso para mí, ¿qué hace? Es muerte. Eso sí no lo han visto. No lo hemos querido tratar, nos da miedo presentarnos en esa forma. Ahora la ley, en vez de santificarme, no, la ley me señala y me dice, eres pecador, ya no le agradas a Dios, ya no le puedes agradar a Dios. Fíjense, cuando usted se da cuenta que es demasiado débil para satisfacer las cosas y las normas de Dios, los estándares de Dios, entonces te das cuenta que la ley te ha engañado. Ya me doy cuenta que la ley está en mí, porque hago las cosas que le dice. Pero entonces, si eso es cierto, el pecado aprovechándose de la ley, entonces, ¡pum!, me señala. Ya mis estándares no son los mismos para agradar a Dios. Entonces la ley me engañó. Vamos a leer Romanos 6, 7, del 9 al 11, para aclarar esto. Aleluya. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, que dice, revivió y yo morí. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó y por él me mató. ¿Ah? Y por él me mató, ¿qué? El mandamiento. El pecado hizo conmigo lo que quiso. Pero ya tuvimos una victoria ya, ahora la ley me está matando. Tengo un conflicto aquí ahora, dice Pablo. Ya la ley no me sirve. Yo que era antes, ¿qué? Legalista. Seguía la ley de Moisés, la ley de las obras. ¿Quién quiere vivir bajo ley? Pero muchos dicen allá, cuando leemos Colosenses 2:14, que la ley moral fue resumida toda en los 10 mandamientos. Y que está implícita porque es santa moralmente y espiritualmente y está en nosotros. Pero se nos olvidó que usted y yo morimos en Cristo. ¿O no? Usted y yo morimos en Cristo. Usted y yo resucitamos en Cristo y vencimos el pecado y la ley que nos enseñoreábamos, en las cuales estábamos encerrados. Pero ahora quitada la ley, porque se nos olvidó Lucas 16, hasta Juan eran la ley y los profetas. Y ahora vino ¿quién? Cristo, y murió por mí. ¿Y enviaron a quién? Dice la Biblia que ahora Él vino para aquí, para redarguir. Entonces no es la ley escrita la que me redarguye. ¿Quién es? El Espíritu
Porque el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Cristo, es el que viene a su vida a hacer justicia por causa de la ley, para decir, este ya no es juzgado ni es engañado por la ley. Yo me encargo de él, yo lo redarguyo, yo lo levanto, yo lo guío, yo lo enseño. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Denle un aplauso al Señor que vive. Aleluya. Gloria. ¡Qué bien! Pablo hace entonces otro descubrimiento allí en la ley. Se da cuenta que la ley lo engaña, o tomando el pecado oportunidad en la ley. Y aunque es espiritual la ley, Pablo también descubre que él no puede cumplirla para agradarle ¿a quién? A Dios, porque está en él la ley. Pero también descubre dos principios muy importantes, y quiero que lo aprendamos para poder aquí. ¿Ya? Cuando Pablo descubre esos dos principios en Romanos 7 del 15 al 25, él primero entre el 7 y 14 se da cuenta que el creyente no puede santificarse mediante la ley. Pablo nos está enseñando que usted y yo no podemos ser santos bajo la ley, ¿sí? No porque la ley no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no puede controlarla ni cambiarla. Usted aprendió ahora en Cristo que el único que transforma tu vida, ¿quién es? Dios, por medio de Cristo en la obra en la cruz y por el poder del Espíritu Santo de su palabra. Es Cristo. Pero la ley no hace eso. La ley no te vivifica, la ley te condena, la ley te señala. La palabra de Romanos dice que el fin de la ley, no el término, se terminó la ley, porque la ley sigue vigente, mis hermanos. Sigue señalando a aquellos que aún no han querido entender que tienen que llegar ¿a quién? A Cristo. Sigue, es más, Israel todavía falta una semana, faltan 7 años de trato y volverá otra vez la ley, pero para predicar un evangelio de poder, para que ellos puedan entrar en cintura en la gran tribulación. Y Dios va a tratar con ellos allá. Ahí está Daniel capítulo 9, verso 22 al 27. Para los que no quieren entenderlo. Qué importante es aprender, saber, afirmar, ¿verdad? Y presentar toda esa verdad. ¿De acuerdo? Entonces, nadie puede santificarse por medio de la ley, porque nuestra naturaleza, nadie la puede cambiar sino Cristo. Quien te vivifica a ti es el poder de Dios en el Espíritu Santo, porque Él es el que nos adopta como hijos. La pega de entre los dos ladrillos, usted siente una piedra viva para edificar sobre lo que está puesto el fundamento de Cristo, es el Espíritu Santo. Quien lo pega a usted como cuerpo, a mí, es la obra del Espíritu Santo. Es tan bonito. ¿Ah? Entonces la ley no puede hacer eso, porque su naturaleza es muy ¿qué? Pecaminosa. No se lo olvide. No se lo olvide eso. Bien. Pero Pablo descubre dos principios. Quiero que vayamos a Romanos 8:2 rapidito. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, porque la ley de vida, porque la ley del Espíritu, de la ley del Espíritu de vida, no dice de muerte, en Cristo Jesús me han librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo se mete ahora allí. Y viene lo bueno. Dos principios, dos leyes que operan en la vida del creyente: la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida en Cristo. Ya lo dijimos, estaba en Romanos 8:2. O sea que usted como creyente, como hijo de Dios, vive en medio de dos naturalezas. Eso es lo que dice Pablo. Veamos por qué. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, la salvación no significa, grábense esto, que Dios cambia la vieja naturaleza. Ojo.
Se lo expliqué en estos días el sábado a mi hermano. Le dije, dame tu cartera y yo te doy la mía. Eso es cambiar. Se echaron a reír. A lo mejor la de él estaba full de dinero y la mía se le veía nada más que un billete de 2 bolívares. Sí, entonces se reía. No, yo no la cambio. ¿Sí? O sea, eso es cambiar. Tú me das tu cartera y yo te doy mi cartera. Pero es que Dios no cambia. ¿Qué hace Dios? En esa misma naturaleza, Dios no cambia. Dios transforma. ¿Qué? Si Dios transforma, ¿sí? O sea, Dios la limpia o la transforma. La vieja naturaleza del creyente es simplemente tan perversa y opuesta al Espíritu hoy como en el día que fue salvado. La salvación quiere decir que Dios le da al creyente una nueva naturaleza y crucifica la antigua. O sea, que usted todavía tiene la capacidad de ¿qué? De pecar. Usted tiene la capacidad de pecar, ¿sí? La dinámica misma del pecado está allí en usted. La diferencia es que por el poder del Espíritu y ansiando una santidad todo el tiempo en el Espíritu Santo y viviéndola, usted no la desea. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. ¿Me están entendiendo cuando dicen amén? Amén. O sea que la carne, de por sí siendo atacada por el enemigo, 5 sentidos, lanza los dardos. Ahí está, la dinámica del pecar está en usted. Pero usted no desea pecar porque usted vive ¿en dónde? En santidad. ¿Y es guiado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y quién lo redarguye? El Espíritu Santo. ¿No lo dice la palabra? ¿No lo afirma la palabra? Entonces presénteselo a usted y diga: yo no ansío el pecado. Yo morí al pecado, pero me asedia todos los días de mi vida. Pablo dijo: ¿quién me librará de este qué? De este cuerpo mortal y pecador. ¿Ah? ¿Estamos claros? Por eso él decía: ansío el día que esté delante, porque él ha ganado la buena batalla, porque ya esta no tiene esta guerra. No tiene esta guerra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Usted, cuando desea el pecado, póngale todo ese pensamiento a Cristo. No estoy diciendo que no ocurra, sí puede ocurrir. Y yo diría que pasa constantemente en este caminar hasta alcanzar la plenitud. Ahí está, pero el más poderoso, el que vive en mí, que está en el mundo. Aleluya. El Espíritu Santo me guía siempre a toda verdad. Es el que alumbra mi camino y es el que me dice: estás haciéndolo mal. Oh, cuidado que lo vayas a hacer. Entonces todo pensamiento contrario a la naturaleza que me dio Cristo lo llevo cautivo. ¿A dónde? A los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que yo venga a ser más que victorioso en Cristo. ¿Estamos entendiendo los versos, mis hermanos? ¿Me estoy dando a entender o no? Amén. Amén, amén. Me gusta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús contrarresta la ley del pecado y de la muerte. No es al someternos a las leyes externas que creemos en santidad y servimos a Dios aceptablemente. Lamentablemente todavía hay muchos cristianos que viven en esa idea, que quieren ganarse la santidad en sus propios esfuerzos y no se someten a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mis hermanos, que es la que nos da la victoria. ¿De acuerdo? Así que el Espíritu Santo cumple en nosotros, se cumple en nosotros la justicia con su poder. Y somos justos gracias a la obra de Cristo y que el Espíritu Santo llegó a ustedes. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren qué? La otra palabra es no. No. ¿Cómo se llama? Deben saberlo, ahora considérenlo, háganlo suyo. Y ahora preséntense. Vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, díganle,
Véanlo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. ¿Quién vino a hacer justicia en ustedes? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la justicia de la ley? El Espíritu Santo. Cuando usted camina, como dice Gálatas 5:18, en el Espíritu, la justicia de Cristo siempre va con usted, y la justicia de la ley nunca lo va a alcanzar. Nadie puede decirse hijo de Dios si está siguiendo la ley, mis hermanos. Si usted está haciendo tus esfuerzos para lograr una santidad, está viviendo mal. Y esa santidad fue llegada a ti, fue hecho santo el día que usted aceptó a Cristo y llegó el Espíritu Santo y fue adoptado. Ahora nos dice el libro romano que usted puede decir, Abba, Padre. Usted ya tiene la confianza absoluta para decirle, papito, papito, y saber que Dios te escucha. Pero bajo la ley no. Por eso los judíos les decían allá, bautícense, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que arrebatar, se dice esforzar. ¿Cómo te esfuerzas tú? ¿Por qué ligar una cosa con la otra? Ya toda la obra santificadora, toda la obra redentora, toda la obra de victoria en el pecado y en la ley murió en la cruz. Por eso en Colosenses 2:14 es claro. En la cruz, en la carne de Cristo, en la cruz fue clavada la ley de los mandamientos, y la ley moral fue reformada en el amor. Porque en el amor usted cumple en justicia, en el Espíritu.